Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Un acuerdo generalizado sitúa a la educación entre las prioridades de la vida democrática. Sin embargo, no siempre estamos en condiciones de mostrar por qué vale la pena sostener la confianza en la práctica sistemática de la enseñanza en nuestras escuelas. Memorias del Futuro es un trabajo que procura poner en circulación una serie de relatos y experiencias de 15 educadores de distintas partes del país. ¿Se puede tener memoria de lo que no ocurrió? ¿Se puede escuchar el futuro? Se puede. Se puede escuchar, ver, imaginar y hacer algo para que sea de una u otra manera. Ese ha sido y es nuestro objetivo. Las grandes decisiones de la vida uno nunca sabe cuándo las toma. ¿Qué día yo decidí que esta señora fuera mi mujer? ¿Qué día elegí la carrera? Nunca puedo saber. Se va gestando adentro y bueno, uno se encuentra ya como con naturalidad que estoy en ese mundo. Yo me estudié en la provincia de Buenos Aires, en una estancia que se llama Huetel. En una escuela particular me inicié como en los primarios. Después se creó un colegio de los salesianos, una escuela agrícola, y yo estudié ahí. Y después me llevaron a Bernal, y donde hay una escuela normal, como adscrita al Mariano Acosta de Buenos Aires. Así que yo rendía en el Mariano Acosta. Y ahí me recibí. Y después yo trabajé un poco en La Pampa, como digo, y un poco en Santa Fe, y hice una suplencia en la capital federal, y en el 37, como acabo de decir, y ya me quedé acá. Eso estaba implicado casi en la condición de ser mujer durante el periodo de mi evolución y mi desarrollo, porque no habían otros caminos para las mujeres. Como era el caso de mi hermana mayor, que por ser mujer no tuvieron la misma suerte de mis hermanos, que fueron mandados a la ciudad a estudiar, los varones, y ella siguió su propia formación en la biblioteca del pueblo y leía, y mi madre le reprochaba que se ocupaba demasiado de leer novelas en vez de ocuparse de la casa, por ejemplo. Bueno, después ya yo pude seguir otros estudios porque a mi padre se le ocurrió venir a la ciudad para que estudiáramos. Somos todos portadores de un nombre, de una historia singular, biográfica, ubicada en la historia de un país, de una región, de una civilización. Somos sus depositarios y sus transmisores. Somos sus pasadores. Historias maestras. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Querida, ¿cuándo fue que se dio cuenta que iba a ser maestra? Cuando estaba en la escuela primaria. Porque todos los días, cuando yo volvía de la escuela, cuando ya tendría 8 o 9 años, en cuarto, quinto grado, vos sabés que los italianos todos tienen su casa y su huerta. En medio de esas verduras, papá había colocado, muy italiano también, unas hileras de viña. Entonces yo, cuando volvía de la escuela, que fíjate, como mamá no se pintaba, yo robaba una tiza roja y venía a casa, la ponía en agua y me pintaba los labios y las uñas. Y un día tenía todo lleno de ampollas acá, de todo eso. ¿Qué hacía? Para imitarlas en todo. Y me ponía frente a esas hileras de viña y les daba clase. En el secundario, yo tuve algunos profesores que han sido realmente muy notables. Había una profesora, Ángela Capovilla, que era profesora de botánica.
ella nos llevaba aquí a la Loma Colorada, que es un suburbio de Santiago, y nos hacía cosechar cactus, clasificar cactus, nos hacía amar las cosas nuestras. Y probablemente la influencia de ella en gran parte ha sido que yo siga agronomía. En gran parte también mi madre tenía una vocación muy grande por la belleza de las flores. Ella tenía una vocación por la belleza de las flores, las cultivaba, las adornaba, tenía gracia para hacer flores y además de transmitir a la gente, a todo el mundo, esta pasión que ella tenía. ¿Cómo descubrió el violín? ¿En la escuela o en el conservatorio? ¿O en su familia? Mire, eso es un secreto. Yo tenía 4 años en el lugar donde nací, que se llama Crikvenica. Y yo me metí en la cabeza que era estudiar violín, pero no me acuerdo por qué. Puede ser que oí en alguna confitería algún violinista tocar y que me llamó la atención. Tenía 4 años y me metí en la cabeza, quiero estudiar violín. ¿Suficiente? Tuve un profesor, sí, que me marcó bastante. Yo tenía ya una cierta tendencia nacionalista. Y era ese profesor, que ya no vive, se llamó Ramón Carrillo, que todos conocemos por su trabajo como sanitarista y reconocidos por todos, ¿no? Lo tuve el primer año en Historia de Oriente, Grecia y Roma. Me acuerdo que ahí nos habló de un libro de la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares, que es una relación amorosa entre 2 personas, ¿no? Mi primer maestro fue mi padre. Que él era director en la escuela de Chelco, donde nosotros nacimos. ¿Y cómo era tener a su propio padre de director? ¿También lo tenía de maestro? Sí, él era maestro, era director y maestro. En esa época creo que había 4 maestros en la escuela. Para mí fue una emoción muy grande y yo siempre me recuerdo todos esos momentos pasados con él. Y después cuando volví como maestra a la escuela esa, entonces también yo ocupé el aula que yo estuve de alumna, y así que el primer recuerdo fue mi padre, pero él ya había muerto. Mi primer maestra fue mi madre. Mi madre, que veía la belleza en cosas muy simples y muy bellas. Bueno, un buen día determinado empiezo a descubrir mi fe cristiana. Y esa fe por un lado y lo social por otro, se va despertando a mí un deseo de trabajar en algo con lo cual yo me dediqué a los demás. ¿Recuerda cuándo fue el momento que dijo yo voy a hacer? No, porque el maestra era bachillerato en el normal. Entonces no lo decidí. Si después me he encontrado yo, tenía 12 años, no me dejaban entrar al primer año. Tenían razón, ¿eh? Lo que pasa que mi papá decía que por qué me habían dejado entrar de 6 a primer inferior. Entonces dijo que mi abuela dice, yo le voy a escribir a Jorgito era el primo de ella, que era ministro de Educación. Se llamaba de Justicia y Instrucción Pública, Jorge de la Torre. Y dice mi papá, no, nada de escribirle a de la Torre porque yo no estoy de acuerdo con él y no le voy a pedir nada. Bueno, entonces él hizo un expediente, era abogado, para que yo entrara. Yo creo que si hubieran querido pelearle el expediente, lo podían pelear, porque lo que me faltaba era madurez para dar clase en primer grado, primer año, 12 años, y iba a dar clase chico de 12. Pero mi abuelo no le hizo caso, se largó con una carta, querido Jorgito. En 15 días estaba la carta de vuelta, querida Paya, que es la Paya esa. Tu nietita ya tiene lugar en el normal, como usted ve. Bueno, mi papá furioso, pero yo fui al normal.
Cuando estaba en sexto grado, no había séptimo. En sexto grado, que al fin de año, el maestro, porque en ese momento sí fui a una escuela de varones, las 7 del 12, mandó a llamar a mis padres. Y yo no supe para qué. Y en aquella época no me atrevía a preguntar para qué, la verdad es eso. Y cuando estuve con mis padres, les dijo, ¿qué piensan hacer con este chico? Mi padre dijo que yo pensaba ir al Nacional porque toda la barrita de chicos del barrio iban al Nacional Mariano Moreno. Y él dijo, no, se llamaba Pedro Laureano Tarelli, el maestro. No, este chico tiene condiciones para maestro. ¿Por qué no lo mandan a la escuela normal? De la cual yo ni sabía nada. Y mis padres, que eran de los que en aquella época la palabra del maestro era no válida, reválida, decidieron que yo fuera a la escuela normal. Y la construcción de la escuela normal. Cuando yo hice el audio, fui a la escuela normal Mariano Acosta, que es la escuelita donde yo me eduqué. Y toda la estructura de la escuela normal es una escuela fascista. La escalinata, las puertas, esos monumentos fascistas del fascismo del 22, 25 en Italia, es la escuela normal. Y la disciplina era una cosa espantosa. Te revisaban las uñas, las orejas, no podías comer nada, no podías tomar una media luna con la mano porque te llenabas la mano de grasa. Era una cosa siniestra, siniestra. Después de maestra seguí profesora de letras, porque cuando me recibí le dije a mi papá, primero mi papá tenía prohibido que fuéramos abogados, porque él era abogado, mi abuelo era abogado, entonces le pedí, digo, papá, ¿me deja ir a estudiar a La Plata? Estaba loca, tenía 16 años. Entonces mi papá ni me contestó, directamente ni me contestó. Yo quería estudiar letras, entonces entré al profesorado de letras del normal. Y lo hice bien, porque lo que me exigían en el normal yo hacía mucho más. Siempre tenía manía de leer, así que me andaba hurgando. A mi papá le robó la llave de la biblioteca, porque cuando se me terminó lo que yo leía, que después me contaron que yo leía con una colcha que ponía en la cama así, porque leía hasta después de las 12 y no me dejaban leer de noche. Y metía linternas y ponía el libro debajo para que no viera mi papá la luz de mi pieza. Entonces, después que se me terminaron los libros, le dije a mi papá que me diera el libro. ¿Sabes qué me dio? Souvenir entomologique de Fabre. ¿Qué me importaban los escarabajos al adolescente? Por supuesto, no me gustaba. Entonces le robé la llave de la biblioteca y me leí lo que me dio la gana. De Camerón, lo que fuera. Que ahora es una novela rosa de Camerón, pero entonces no era novela rosa. Entonces lo que encontré lo leí. El problema, ¿sabe cuál era? Ellos no eran muy partidarios de que juegue al fútbol. La mayoría de los padres de aquella época. En aquellos años todos los chicos, todos los de mi época, todo eso, se usaba alpargatas. Zapato no, de esto no, estas zapatillas, no había eso, no. Alpargatas. Costaba comprar un par de alpargatas, porque la alpargata era para andar en la calle y jugamos al fútbol, para ir al colegio, para salir, para ir a cualquier lado de la alpargata, lo único que teníamos, la alpargata. Y la alpargata, bueno, jugamos al fútbol 3 días y ya la rompíamos, ya los flecos por todos lados, ¿no? Y ese era el gran problema, que rompíamos la alpargata. Me recibí de maestra y ese año vino la hermana de mi padre de Buenos Aires. Quiso llevarme a Buenos Aires porque decía que la casa de ella estaba a 1,5 cuadras de la normal número 1 de mujeres, de profesorado de mujeres. Era, no sé si es calle Córdoba o era San Martín, era frente a una librería grande que había ahí, librería Peuser. Pero no me quise ir, yo era muy de acá, muy del campo. Y mi mamá, sí, la pobre, estaba conforme con que lo que yo estudiara, que yo sufrió mucho cuando supo que yo me venía al Chaco, porque en esa época el Chaco aparecía como una zona de leyenda de allá,
A lo mejor pensaba que me iba a comer un tigre o que me iba a envolver una boa. No, y era muy lindo acá. Fuimos a Zagreb, que era la capital de Croacia, pero esto era todavía Austro-Hungría. Justo cuando llegamos allá, yo tenía 6 años, comenzó la Primera Guerra Mundial y mi padre tuvo que ir a la guerra y la situación era bastante fea. Pero mi hermano y yo íbamos a un colegio, como es lógico, ¿no? Y había un maestro de música que constató que mi hermano y yo teníamos vocecitas agradables y que afinábamos muy bien. Y que había 2 otros chicos en este colegio que también tenían sentido musical. Hizo un cuarteto. Y el cuarteto andaba bien, ¿no? Y habló con el cura del colegio y le dijo, tengo un cuarteto que de vez en cuando podía cantar en la misa. Ah, muy bien. Esto permitió que el cura, que sabía que yo quiero estudiar violín, habló con el principal profesor del entonces conservatorio y me llevó a que me examine. Y yo tenía naturalmente las uñas negras como todos los nenes y él quería ver la mano entera. Entonces comenzó el primer forcejeo con el profesor. Él quería abrir y yo quería cerrar, pero como era grande, él ganó y abrió y después me hizo todas las pruebas, si tengo buen oído, si tengo buen ritmo, si tengo buena mano, y me dijo, mira, tienes todo, pero ahora no te voy a tomar, porque estamos en la mitad del año, después vienen las vacaciones, vos sos capaces de cometer errores. Yo te prometo, el año próximo vos entras en mi clase. Y así fue. ¿Te recuerda el nombre? Sí, Václav Huml, era un checo. Václav es un nombre checo. Huml, H-U-M-L. Teníamos muy buenos profesores. La directora era doña María Sara Camugli de Guastavino. Ella salía a la puerta de la escuela y en la primera campanada todo era silencio, la segunda todo a sus lugares. Era muy buena disciplina había. Por el de física, por ejemplo, ya nos daba, en mi época, nos daba de física nuclear. Ya nos daba fundamentos de física nuclear, que me sirvió mucho a mí en la universidad, por el nivel de ese profesor. Había otro que era un hombre muy espiritual y le gustaba hacer poesías en la clase. Cerraba la puerta, teníamos algunos compañeros que eran muy buenos recitadores y hacíamos poesía. ¿Sabes? Esos profesores notables que a uno le dan la visión de la vida. Uno es biólogo, otro físico, otro artista. Había uno que era profesor de inglés, era un ingeniero que fue a estudiar en Michigan. Y siempre jugando, yo siempre fui amigo de mis profesores. Y me decía, allá en Michigan, me decían, how are you, Mr. Luna? Nay, very well, po. O sea, era paisano, ¿no? Nay, very well, po. Y así estudiamos inglés. Y lo que estudié inglés con él, para mí me ha servido toda la vida. El maestro de dibujo era un italiano, se llamaba Franni Angeli Radovani, me acuerdo todavía. Y a él le gustaba mucho la música. Entonces él nos llevaba muchas veces a un parque o a un lugar y le decía a cada chico, vos dibujas esto, vos esta estatua, vos este árbol, vos esta flor. Y a mí me decía, vos sacas el violín y tocas. No me dejaba dibujar nada. Y la verdad es que yo no aprendí a dibujar, porque el profesor quería escuchar violín.
El que más recuerdo tengo el maestro de sexto grado, que se parecía a San Martín. Era un maestro muy bueno, muy respetado, muy querido, pero era muy exigente, muy enérgico. Yo tengo el recuerdo de una mujer que, si me permite una metáfora, enseñaba cantando. Por aquel principio froebeliano de educar deleitando, pues yo diría metafóricamente que enseñaba cantando, porque era una alegría estar en la clase con ella. Y luego el de matemáticas, que era la antípoda de esta mujer y que viene a romper con el canon de actitudes severas y autoritarias desquician la mente del estudiante. No la desquició a ninguno de mis compañeros ni a mí mismo, porque la autoridad de aquel hombre se asentaba en su saber. ¿Y la primera suplencia? Léelo. Léselo a los muchachos. Me presentaron, era un sexto de antes. Cuando quedé muy solo, me olvidé de todo, igual que en un examen. Puse en marcha la vida y les hablé de adentro. Les dije la verdad, lo único imborrable. Ser útil, amar los azules, el verde, el verano, la lluvia. Lo fui pensando en tiempo, en la igualdad del hombre, en la alegría. A veces los encuentro golpeados por la vida. Me azota el corazón tanta impiedad con ellos, mis niños, mi sexto aquel. Hay que luchar, les digo, no matar la esperanza. Un día por fin repartiremos todo el alfabeto. Para los que vienen, saben, por los que vienen. El papá siempre nos decía de que él nos iba a dar una carrera para que podamos defendernos en la vida. Y corta, porque él no sabía hasta cuándo podría acompañarnos. Así que a todos somos maestros, somos 6 hermanos y todos maestros. Mi padre era así un hombre muy de su época, muy normal de la época. ¿Qué quería decir normal? Nunca nos dio un consejo, nunca. El único consejo era su vida. Cuando terminé la escuela normal, en ese momento también mi padre siguió con la de antes. Bueno, así se hablaba en aquella época. Usted, cuando estaba con enojo era usted. Usted tiene casi comida. De nosotros no espere nada más. Así que si quiere seguir estudiando, se la rebusca. Bueno, y entonces empecé a trabajar como maestro. Así que me recibí de maestro y para el terremoto de San Juan recibí el nombramiento. Porque en aquella época no habían concursos, así que se designaba a dedo, como se dice actualmente. Y mi padre, leyendo un diario, me dijo: el secretario militar de la Casa de la Presidencia de la Nación ha sido compañero mío. Se llamaba Mittelbach. Le escribió una carta y le mandó decir qué escuelas podrían designarme. No tardó ni una semana y llegó un sobre lacrado con el nombramiento para mí en la escuela de Albardón, un departamento que se llama Albardón. Ahí me inicié en el año 44, un 28 de mayo me inicié ahí. ¿Cuál fue su primera clase como maestra? Me vas a hacer llorar. Cuando yo me recibí, no era fácil que te nombrara. Y me nombraron en una suplencia bastante larga, por suerte para mí, en la escuela número 2 de Neuquén, que era la escuela más importante de la provincia, la que quedaba sobre la avenida Argentina. Delia, ¿recuerda cuándo fue la primera vez que dio clase? Y sí, cállate. Mirá la idea de los didactas, que teníamos que dar clase en primer año. La primera clase se da a fin de año, una sola o dos. Y en segundo año, de las materias más fáciles, según ellos, ¿sabes qué eran? Las reglas ortográficas y la caligrafía. ¿Te parece que era fácil dar clase de caligrafía para divertir a alguien? Era un espanto. Sí, hacía dibujos. Me acuerdo de una yueca porque había que enseñar uso con H. El uso de la H, el uso del uso, de la H del uso.
Entonces hice láminas y qué sé yo para poder divertir en algo a los chicos. Bueno, después las otras materias ya de más adelante eran mejor, claro. Daba clase de historia, geografía, era un poco más divertido. Otra cosa, nosotros venían los chicos a la escuela y nosotros dábamos clase porque teníamos este concepto, como yo y los otros maestros. Si el padre saca a su chico de la cosecha de algodón para mandarlo a la escuela, el maestro tiene que compensarlo de lo que él pierde de ganar en la cosecha. Es decir, que tiene que haber una compensación de lo que pierde con lo que gana en la escuela. No te olvides que yo soy de una etapa en que el docente era docente las 24 horas. Cuando un chico no aprendía, vos agotabas los recursos, agotabas los argumentos, y si las horas de la escuela no te alcanzaban, vos llevabas a esos chicos a tu casa y allá insistías. Las cosas tenían que aprenderse. Y enseñé de la manera que yo hubiera querido que me enseñaran a mí, no clásico. Esa intuición artística que está dentro de mí, que me pertenece y yo la puedo dar, me ayudó a reencontrar caminos y pude aprender de lo que enseñaba. Ese fue el otro maestro, los otros. Cuando yo estuve en primer año me dieron la primera vez, la primera clase modelo, como decían, trayendo criaturas de otra escuela era, y dar clase yo. Era sobre animales útiles en el jardín. Cuéntenos, a ver cómo era. Y era, ¿qué son los animales útiles? Los que comen los bichos por ahí, entre ellos el sapo. Yo llevé un sapo de esos grandotes así que había acá, y mis compañeras se extrañaron, y la profesora les pegó un guiño, las hizo quedarse quietas. Hay que enseñar. ¿Quién sabe que el sapo sirve para arreglar las plantas, para comer todos los bichos de las plantas? Hay que enseñar entonces. Tienen que enseñar a alguien. Resulta que mi abuela, que yo la quería mucho y me hacía un gancho terrible, pero era una señora de antes. Entonces no me dejaba reír fuerte. Y decía, no se ría, mijita, como mi hermano Gregorio, porque parece que había que reírse así. Y yo me reía abriendo la boca. Después no tranqué. Yo no sé si existe el verbo tranquear, pero no tranqué era caminar como hombre. Sigo tranqueando. No silbe, que las niñas no silban, sigo silbando. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, siempre.